volvemos hasta la oficina de Guillermo Rodiño. Antes de dialogar con Ignacio Victorica sobre ese campo de 3.000 hectáreas que se arrendó en el departamento de La Valleja, que decíamos pertenece a un reconocido dirigente del fútbol uruguayo, de una de las instituciones más prestigiosas además. Ahora hablemos de negocios a frigoríficos. Seguimos el diálogo con Guillermo Rodiño, desde la empresa Blanco y Rodiño Agroservicios. ¿Cuál es la información que conocen los intermediarios sobre el negocio con los judíos? ¿Ha sido bueno? Porque hay quienes dicen que se están por retirar en 15 días. Sí, según tenemos información, posiblemente en mitad de marzo o fines de marzo ya se estarían retirando varias de las cuadrillas. También hay que resaltar de que las cuadrillas empezaron las primeras alrededor de diciembre y algunas en el mes de enero fue que recién se incorporaron a la faena. Hubieron varias plantas que no pudieron armar negocio, la mayoría sí, pero algunas en esta oportunidad no pudieron hacer negocio por el nivel de precios que venían las cuadrillas para operar comparando con lo que había en la carne en Brasil. Entonces presionaban a Uruguay a arrimarse a los precios de carne de Brasil. Y tú dices que en definitiva es probable entonces que partan próximamente. Algo que sería tomado como un muy mal dato, porque los judíos se dice que han sostenido el mercado. Siempre hablan de que puede subir cuando llegan los judíos, o sea que si uno interpreta bien o rápido, va a bajar cuando se vayan. Siempre la llegada de las cuadrillas lo que hace es presionar a las industrias a meter cierta cantidad de novillos por día, y eso obliga a una posición de compra un poco más agresiva de parte de la industria. Creo que que se queden o que se vayan las cuadrillas, eso se va a ir negociando el precio de la carne. Mientras les sirva comprar en Uruguay a las cuadrillas, se van a quedar, y el día que arranque una posafra y el novillo se dispare hacia arriba, posiblemente se vayan. Eso es lo más probable que pase, pero creo que sería una muy buena pregunta para las industrias. Claro, todo hace suponer que si los judíos levantan el precio del novillo especialmente, que es lo que buscan, cuando se vayan se puede llegar hasta complicar. Si estamos desconformes con este $3, ¿qué pasará si se van los judíos? Probablemente cuando se vayan las cuadrillas estemos en posafra, y bueno, con posafra va a haber menos ofertas y menos volúmenes de faena, así que no creo que la ida de los judíos haga caer mucho más el precio de lo que estamos manejando ahora. Así, 3.000 hectáreas, una parte para agricultura con un negocio llamativo, indudablemente que marcando las modificaciones que hay en la estructura de este 2016 para las operaciones agropecuarias. Victorica detalla bien marcado cómo fue el negocio justamente para esa parte del campo que se utilizará con soja, pero además habla de un precio realmente espectacular para la parte ganadera. Tercera parte del diálogo, hablando sobre las 3.000 hectáreas arrendadas en La Valleja. Bueno, la firma hizo un negocio muy interesante de renta, con una extensión de esas que aparecen pocas veces. Sí, la verdad que salió un lindo negocio en el este del país, en el departamento de La Valleja, donde arrendamos 3.000 hectáreas cercanas a la ruta 8, te digo, están la verdad que una ubicación muy buena, y un campo que tenía dos partes, si se quiere, parte agrícola y parte ganadera, y bueno, hicimos un mix, digamos, entre dos empresas, agrícola y ganadera, y bueno, y ahí sobre fin de año pudimos concretar esa operación, donde la parte ganadera la cerramos en un precio fijo, que fue en $100 la hectárea, y la parte agrícola se manejó un porcentaje, y bueno, y al final terminamos cerrándolo en un 20% para el dueño del campo del resultado de la cosecha. Claro, decías que son 3.000 hectáreas en La Valleja. ¿Cuánto llevó a arrendar ese campo? ¿Cuánto tiempo tuvieron que mostrarlo o ofrecerlo? Bueno, en realidad estuvo unos meses en el mercado hasta que llegamos nosotros a hablar con el dueño y hacer alguna propuesta de gente seria y conocida, y entonces le gustó, y bueno, ahí estuvimos un par de meses conversándolo también, ajustando los números,
que cuesta indudablemente ir ajustando para atrás, de un arrendamiento que venía de otros años y venía con unos números muy lindos, ¿viste? Entonces, la realidad le costaba mucho al dueño hasta que nada, pudimos llegar a un punto de encuentro entre las partes y llevó unos meses. En definitiva, Victorica lo arrendó para los mismos que fueron en principio ofreciendo. ¿Son las mismas empresas las dos o tuviste que cambiar de arrendatario? No, la verdad que desde el principio lo manejamos con esta gente y pudimos cerrarlo con esta gente. Con respecto al precio, decías $100 por hectárea. ¿Qué tipo de campos ganaderos son? Y bueno, son campos, como te decía, en el departamento de La Valleja, de buenos suelos, de muy lindos suelos de ahí de la zona, y después los agrícolas son los 17 tradicionales de ahí del este del país. Y hablamos de zonas como Polanco, Varela. Mirá, esto está ahí a la altura entre Pirarajá y Varela, para ubicarte más precisamente entre Pirarajá y Varela, que bueno, que realmente hay unos campazos en esa zona, y bueno, nada, como te decía, campos muy buenos ganaderos y para lo que es el este del país también muy buenos para la agricultura, ¿no? ¿Año adelantado, semestre adelantado? Semestre adelantado, exactamente, semestre adelantado y bueno, en la parte agrícola se va a pagar en 3 etapas. O sea que para la soja, el 20%, si es soja lo que se planta, de lo que se coseche es para el dueño, sin considerar gastos. Correcto, sí, es así. El dueño pone el campo, la otra empresa pone todos los insumos y el trabajo, y del resultado el 20% es para el dueño. El dueño pasa a correr riesgos también. Y bueno, sí, es una sociedad que está pasando mucho de alguna manera cuando también están hablando de kilos, porque bueno, en definitiva, cuando hablamos de kilos estás también sujeto a los vaivenes del precio en el mercado, más allá de que fijaste 1 kilo por hectárea, ¿verdad? Pero tú recordarás que hace unos cuantos años para atrás se manejaba, porque aparte no estábamos acostumbrados en Uruguay a manejar kilos de soja, y se manejaban precios fijos, ¿no? $800, $900, $1000, X dólares la hectárea, ¿verdad? Y después eso fue de alguna manera cambiando a un sistema un poco más de sociedad entre el dueño del campo y el agricultor, y bueno, y lo mismo está pasando en la ganadería, donde se habla mucho más que antes, se habla de kilos de carne, y bueno, es lo que se produce. Entonces hoy los arrendamientos, o gran parte de los arrendamientos, se están cerrando en kilos de carne. ¿Cuántos kilos? 40 kilos, 45 kilos, 50 kilos, 60 kilos, dependiendo de la zona, el tipo de campo, la explotación, etcétera, etcétera. Pero por ahí andan los números, ¿no? Claro, pero en la soja cambia, porque no es lo mismo recibir 400 kilos de soja o 800, lo que sea, que ir en porcentaje de la producción, donde de repente si el ingeniero no cumple una buena tarea, ya los kilos al productor dueño de la tierra son mucho menos, no es como de la otra forma. No, estamos de acuerdo, pero la verdad que se hizo confianza, digamos, o el dueño hizo confianza en que la gente que tiene adelante es gente que de alguna manera quiere producir y quiere ganar plata. Entonces, si hace las cosas mal, va a perder quizás más la empresa que el dueño del campo, o perderán los dos, pero creo que nada, es una empresa de primera línea, así que genera confianza. Y de esta manera llegamos al final. El gusto de haber estado junto a ustedes. Nos reencontramos en una semana. Gracias por permitirnos arrimar la opinión de los protagonistas elegidos aquí en este espacio.